Con energía. ¿Cómo están? Eso. Primero que nada, quiero en verdad empezar con un agradecimiento muy grande a Mintic, a Impulsa, a todo mundo en Colombia 4.0 por la invitación el día de hoy. Y sobre todo agradecerlos a todos ustedes por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a platicar en los próximos 40 minutos temas interesantes respecto a cómo levantamos capital para nuestras empresas, un poco cómo es el ecosistema el día de hoy en Latinoamérica, y espero de verdad poderles dar un poco de información que sea práctica en su camino como emprendedores. Antes de eso, quiero conocerlos un poquito. Entonces, me gustaría un poco que alcen la mano todos los que el día de hoy son emprendedores. No, pues todos, excelente, estamos en buenas manos aquí. ¿Quiénes no están emprendiendo, pero les gustaría emprender en un futuro? La otra parte, excelente, estamos en el lugar de emprendimiento, así que está perfecto. ¿Quiénes de aquí han levantado capital para su empresa? Ok, un par, bien. ¿Quiénes quisieran levantar capital para su empresa? Excelente, pues están en la plática correcta, espero poderles contribuir a su camino emprendedor y poderles dar mucha información de por qué levantar capital, cuándo sí, cuándo no, y como les decía, algunas cuantas cosas prácticas que les pueda servir en su camino. Antes de eso, quiero pues presentarnos primero a la organización a la que represento, contarles un poquito de mí, contarles cómo veo el ecosistema el día de hoy en Latinoamérica y después entrar a la parte práctica de cómo es que podemos usar todo ese conocimiento a nuestro favor como emprendedores. Entonces, primero que nada les quiero platicar de 500 Startups. Somos un fondo que invertimos en empresas de tecnología. Llevamos haciendo esto desde el 2010. Empezamos en San Francisco con una oficina ahí y poco a poco hemos ido generando oficinas en todos estos otros lugares que pueden ver aquí. Yo llevo a la oficina de México, donde invertimos en empresas de Latinoamérica de habla hispana. A través de esa oficina hemos invertido en 161 empresas y estamos a punto de hacer 10 inversiones más en los países en los que más invertimos, que es México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Tenemos otros equipos que invierten en otras geografías, incluyendo, como pueden ver, Brasil, Estados Unidos y muchos otros lugares. Y en total tenemos más de 2.300 empresas en las que hemos trabajado. Nosotros invertimos en una etapa muy temprana, cuando estas empresas de tecnología tienen un producto inicial que está en el mercado y queremos asociarnos con estas empresas para ayudarles a llegar a una siguiente etapa y poder crecer. Obviamente, pues como pueden ver, mucho de lo que nosotros tratamos de hacer tiene que ver con generar una comunidad muy grande de emprendedores y emprendedoras en todas estas regiones. La manera en la que lo hacemos es que muchas de nuestras inversiones las invitamos a ser parte de un programa de aceleración en diferentes lugares. El más cercano que tenemos está en la Ciudad de México, donde hacemos un programa de 16 semanas, donde aparte de invertir en las empresas, traemos muchos otros recursos. Traemos mentores que nos ayudan a tener una visión externa, tenemos reuniones semanales con nosotros donde metemos mucha disciplina y buenas prácticas que son útiles para pues, disminuir las probabilidades de fracaso por cosas que no conocemos y también obviamente tratamos de usar toda nuestra red para aumentar las probabilidades de éxito. Y con eso, pues obviamente tratamos de que nuestra inversión y todo el trabajo fuerte de los emprendedores y las emprendedoras de la red pues tengan potencialmente mejores retornos. Pero les cuento un poquito de mí para que sepan un poco pues, su interlocutor el día de hoy. Yo soy un emprendedor. Vengo haciendo cosas relacionadas con la tecnología desde el 99, el 2000. Tuve la fortuna de aprender a programar y empezar a poner algunos emprendimientos desde el 2000 hasta el 2011 en Internet. En el 2007, con unos cuantos amigos, nos dimos cuenta de que había otras personas pues, que eran similares a nosotros. Y entonces se nos ocurrió empezar a hacer eventos donde personas se pudieran conocer y pudiéramos intercambiar todo lo que íbamos aprendiendo en este camino como emprendedores. Ese evento, de alguna u otra manera, lo empezamos a replicar en otras ciudades, no solo en Ciudad de México, y de repente, entre el 2007 y el 2011, teníamos 16 ciudades donde se organizaba este evento. Y era un evento muy sencillo. Nos juntábamos 12 horas, programábamos lo que estábamos haciendo y al final compartíamos lo que habíamos hecho. Se pueden imaginarse como una sesión de coworking en conjunto con gente que quizá no conocíamos, ¿no? Y entonces, en el 2011 nos dimos cuenta de que esos eventos habían crecido a cientos de personas en cada una de estas ciudades. Entonces, veíamos muchísimo interés, muchísimo apetito del ecosistema emprendedor de empezar empresas y del otro lado no veíamos a mucha gente que estuviera invirtiendo y trayendo buenas prácticas a esta comunidad que habíamos generado. Entonces, pues como muchos de ustedes, como emprendedor, me aventé a tratar de resolver ese problema. Entonces, empezamos a platicar con algunas cuantas personas y les decíamos, oye, si tú invirtieras directamente en las empresas, podrían estas empresas pues crecer más rápido.
Sin embargo, cada vez que lo hacíamos, nada pasaba. Y la razón de por qué nada pasaba es porque pues había como que una distancia muy grande entre estos inversionistas y estos proyectos. Entonces, literalmente inspirados como cualquier otro emprendedor, vimos un problema que era cercano a nuestro corazón y que veíamos una oportunidad grande de negocios y dijimos, pues vamos a resolverlo. Y la manera en la que lo terminamos resolviendo fue levantar una cantidad de dinero. Fuimos y levantamos $250,000 de 4 inversionistas. Invertimos eso en 7 proyectos de nuestra comunidad. Uno de esos inversionistas fue 500 Startups y unos cuantos años después nos juntamos para poder pues hacer eso un poco más grande. Entonces nos juntamos con 500, levantamos un primer vehículo de $3.2 millones, invertimos eso entre el 2013 y el 2015 en 79 empresas con las que tuvimos el privilegio y la oportunidad de trabajar con el programa de aceleración que les mencionaba. Y en 2016 levantamos un siguiente vehículo de $5.5 millones en el que invertimos en 75 empresas más. Entonces, pues ese es un poquito el camino que he tenido la fortuna de recorrer en los últimos 9 años. Ha sido un camino muy divertido, he aprendido mucho, pero también ha sido muy retador. Para levantar esos diferentes fondos que les decía ahorita, nos hemos reunido con más de 1,000 potenciales inversionistas. Tenemos 50 que nos dijeron que sí, entonces tenemos 950 que nos dijeron que no, o nos ignoraron y no nos dieron una respuesta. Y todos los días seguimos haciendo ese trabajo de ponernos enfrente de potenciales inversionistas, tratando de convencerlos de que puedan invertir en nosotros, y después tomando ese dinero para tratar de llevarlo a más proyectos y pues con eso poder encontrar pues grandes empresas con las cuales asociarnos y ayudarles a contribuir a su éxito. La primera vez que vine aquí a Barranquilla y estaba haciendo un poco el esfuerzo de entender un poquito pues todo esto, cómo podía como correlacionarse con este evento que vivimos el día de hoy, me estaba dando cuenta de que pues fue en el 2012, justamente para un evento muy similar a lo que les platicaba, que fue el Startup Weekend. Y parte de lo que quería como platicarles con esto es que, o sea, si regresáramos nosotros hace 7, 8 años a este Startup Weekend en Barranquilla en el 2012 y todo el camino que les acabo de platicar, la realidad es que el ecosistema emprendedor realmente en Latinoamérica es algo, pues primero que nada, no tan nuevo, en el sentido de que hay gente que lleva 10 o 15 o 20 años tratando de construir este ecosistema, pero por otro lado, radicalmente diferente al que vemos el día de hoy. Si uno de ustedes regresara en el tiempo y fuera al 2012 y llegara a ese evento y nos dijeran, o sea, este es un evento donde teníamos 50 personas en un cuarto tratando de emprender con el apoyo de un par de organizaciones pequeñas. Si ustedes fueran a regresar al 2012 y decirme, oye, dentro de 8 años va a haber aquí un evento gigante donde va a venir el presidente a hablar lo importante que son los startups, yo te hubiera dicho, es imposible. O sea, es literalmente imposible. Y en menos de una década, el mundo ha cambiado. O sea, volteamos a ver y este año tuvimos esta noticia de repente de que un inversionista muy grande de Japón había destinado $5 billones, o sea, $5,000 millones para invertir en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si fuéramos a hablar un poco de dónde vemos que está el ecosistema en Latinoamérica hoy, pues yo lo tendría que describir en un sencillo concepto que es un punto de inflexión. Estamos pasando de un momento donde no había nada a un momento donde hay muchísimas cosas. Y en ese proceso, pues tenemos nosotros que estamos viviendo en este ecosistema, pues entender cómo podemos realmente utilizar esa inercia a nuestro favor. Y digo, parte de por qué está pasando esto es muy importante entender que no es una moda, no es simplemente que varias personas lo están haciendo y por lo tanto, pues yo también lo debería de hacer, ¿no? Realmente, lo primero que hay que entender es que los fundamentos del negocio están súper claros. Si uno va y busca en internet el anuncio que hizo SoftBank cuando anunció su fondo para Latinoamérica, van a encontrar 5 bullet points muy importantes, ¿no? Dicen, la clase media está creciendo, desde el 2000, 50 millones de personas en Latinoamérica se han sumado a la clase media, tenemos realmente un mercado que utiliza Internet, pasamos de 250 millones y 375 millones de usuarios de Internet en Latinoamérica. Vemos un consumo realmente a través de toda esta nueva economía digital. Los números que ellos mencionan es que pasamos de 29 billones de dólares en consumo a través de e-commerce en 2015 a 54 billones el año pasado. El 79% de nosotros vivimos en ciudades, a diferencia de otros lugares en el mundo donde esos números son 29% en India, 48% en China. Entonces, obviamente, cuando tú lanzas algo que
de alguna otra manera cambia la movilidad de una ciudad o está tratando de hacer e-commerce dentro de una ciudad, pues tienes un mercado muy, muy grande. Y pues realmente digo, todo esto está pasando en un ecosistema donde el 70% de las personas no están bancarizadas. O sea, imagínense el momento donde eso se bancarice, pues esto va a explotar, ¿no? Entonces, pues muchas de las gráficas que vemos en algunas de estas conferencias es, miren, el punto de inflexión que les decía está pasando también en cantidad de dinero invertido en empresas de tecnología. Pasamos de tener, 300 a 500 millones de dólares por media década invertida al año en Latinoamérica, a los últimos 2 años ver un crecimiento pues casi al doble y otra vez un crecimiento de casi el doble. Y si volteamos a ver este año, ya vamos con un crecimiento. O sea, cuando cerremos el año probablemente vamos a terminar con más o menos como 3 o 3.5 billones de dólares invertidos en empresas de tecnología en Latinoamérica. Ahora, ¿qué es lo que esto genera? Pues obviamente empieza a generar casos de éxito, ¿no? Ejemplos que volteamos a ver, empresas que nos inspiran, que somos consumidores de estas empresas, que nos está de alguna otra manera abriendo el camino. Pero aparte de esto, se empiezan a generar unos ciertos casos de éxito y unos como efectos de red bien interesantes. Porque de repente tienes personas que trabajan en estas empresas, que de repente van a salir y empezar una empresa nueva, pero ya van a tener pues ese DNA, todas esas experiencias que han vivido estas empresas y van a construir encima de eso, ¿no? Y vamos a ver inversionistas que han visto el resultado el crecimiento de estas empresas, volteando a ver a las nuevas empresas y diciendo, yo quiero ser parte de la siguiente empresa que genere este éxito. Vamos a ver a corporativos que hoy quizás están compitiendo con algunas de estas empresas diciendo, oye, yo no puedo permitir que algo pequeño pase sin que yo lo vea en el radar, porque quizá en un futuro me va a competir. Y de repente todos estos efectos de red empiezan a ser realmente bien interesantes. Y parte de lo que les decía es que esto no es nuevo. O sea, en el caso específico de lo que a mí me ha tocado ver en mi radar, que es un poco más, pues todo este ecosistema de México, pues realmente vemos un crecimiento desde hace 20 años, donde vemos pues desde instituciones académicas buscando cómo cambiar sus planes de estudio, vemos al gobierno tratando de entender un poco cuáles son los mecanismos que tienen que cambiar para la formación de empresas, para pagar impuestos, para entender la parte migratoria. Volteamos a ver, como les decía, corporativos, entender cómo es que pueden ya sea invertir, comprar, hacer alianzas con empresas. Y esto no es nuevo, entonces, aunque quizás se siente que está muy fuerte en estos últimos 2 o 3 años, la realidad es que debajo hay una cantidad de personas e instituciones gigantes que están motivando que este ecosistema exista. Y lo vemos también con empresas internacionales que han llegado a la geografía, a estas geografías y que vuelven, pues realmente varias de nuestras ciudades, algunos de sus mercados más importantes, ¿no? Entonces, si ustedes van y ven la información pública de Uber, van a darse cuenta que sus 3 ciudades con más viajes del mundo están en Latinoamérica, ¿no? No forzosamente en dinero, porque quizá los rides son un poco más baratos, pero en número de viajes, los top 3 ciudades más importantes para Uber están en Latinoamérica, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado pasar, pues como les decía, de este ecosistema donde desde mi punto de vista éramos unos locos que no entendían, que no éramos entendidos por nadie y donde había pocas puertas a las cuales podíamos ir a tocar. Y de repente, pues poco a poco hemos ido viendo cómo se han ido construyendo algunas cosas, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo que les decía yo, un poquito alrededor de mí y alrededor de nosotros en México, pues pasamos de no tener ningún fondo que pudiera ser una serie A o una serie B, a tener 4 fondos que tienen fondos de 70 a 100 millones de dólares. Pasamos de 0 a una buena cantidad de fondos que pueden hacer una ronda semilla, varios de ellos invierten en toda la región, empezamos a ver cómo esto sucede en otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Perú, Chile y Argentina, obviamente. Volteamos a ver cómo empiezan a ver algunos jugadores que están en la etapa más de aceleración. En el panel anterior escuchábamos de aceleradoras en Estados Unidos, pero también empezamos a tener aceleradoras locales y entidades locales que están tratando de ayudar en la etapa aún más temprana. Incluso vemos a corporativos que están volteando y decir, oye, yo necesito tener un área de innovación, necesito tener un fondo desde el cual puedo invertir, necesito de alguna u otra manera, pues incluso empezar a invertir en otros lados, ¿no? Entonces, yo personalmente tengo una conexión con 2 fondos que me parece interesante mencionarles para que se den cuenta lo grande que esto está empezando a hacer. Proesa es una empresa en México que hace manufactura de muchas partes diferentes de carros, sobre todo partes estructurales. Son dueños de una empresa que se llama Metalsa, que tiene fábricas en como 8 países del mundo, es una empresa gigante, y ahora tienen un fondo para invertir en movilidad, no solo en Latinoamérica, sino en cualquier lugar del mundo.
Lo mismo pasa con Lil, que es un grupo muy grande de transporte. Ellos tienen pues mucho del transporte público, operan aeropuertos, operan varias líneas de camiones de media y de larga distancia, y que ahora están invirtiendo en movilidad de nuevo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces vamos a empezar a ver muchos corporativos que van a empezar a tener programas específicos para nosotros en la región, pero que también van a empezar a encontrar emprendimientos interesantes en otros lados y tratar de traerlos para acá. Y por último, como les mencionaba al principio, tenemos jugadores como SoftBank poniendo capital aquí, pero la realidad es que no es solo SoftBank, sino que empezamos a ver a muchísimos, y estos son solo un par de logos que tomé rápido para tener una diapositiva. Si fuéramos a poner todos los que están hoy preguntándose qué pueden hacer en Latinoamérica, de verdad se llenaría esto, ni entenderíamos todos los logos, pero hay muchísimos fondos que están volteando a ver a Latinoamérica, que realmente dicen, oye, ¿cómo puede ser que yo no había invertido en esa región si están saliendo empresas tan interesantes como tal, tal y tal, ¿no? Entonces, todo esto se los comparto con la intención de decirles, quizá estábamos medio olvidados en el mundo. Si volteamos a ver 2016, Latinoamérica tuvo el 0.3% de la inversión de Venture Capital en el mundo, cuando tenemos, pues digo, Latinoamérica de habla hispana como el 6% de la población del mundo. Entonces yo esperaría que esos dos números se vayan a juntar. Con los crecimientos que hemos tenido en los 2 últimos años, estamos cerca de llegar al 1.5%, pero yo les aseguro que en los próximos años vamos a llegar a ese 5 o 6% fácilmente. Entonces, esas son las buenas noticias. Ahora les quiero compartir unas malas noticias. Las malas noticias es que no somos los únicos que estamos hablando de esto. O sea, no es que este cuarto sea como que el lugar donde tenemos el secreto. Este secreto se está compartiendo en muchos lados de la región. Y muchas de las razones de por qué podemos hacer estas empresas y por qué son tan emocionantes, pues es porque antes estábamos limitados, si abríamos una tienda, pues simplemente a competir en nuestra ciudad o en nuestra colonia, en algún lugar geográfico. Hoy si empezamos una página de e-commerce, quizá competimos al menos en nuestro país y algunas quizá en toda la región o el mundo. Entonces, hay más oportunidades para mercados más grandes, pero eso lo que va a generar es que vamos a tener que competir con más gente. Y el que va a ganar, pues es el que lo hace las cosas realmente bien. Esta es la gráfica de cuántas empresas aplican a nuestra aceleradora en Ciudad de México. En el 2015 tuvimos el último batch del primer fondo, aplicaron 228 empresas. Durante el siguiente fondo, el batch 6, 7, 8 y 9, pasamos a tener 1,421 empresas que aplicaron. En el batch que acabamos de cerrar ahorita, tuvimos 1,706, ¿no? Entonces, creo que eso lo que nos demuestra es que tenemos que empezar a realmente ser muy competitivos. Digo, viendo un poquito simplemente el radar de empresas de fintech en Colombia, pues están todas estas empresas, ¿no? Y en cada una de las categorías, no importa lo que estés haciendo, si tú decides hacer pagos, pues ya tienes una serie de competidores. Si tú decides hacer préstamos, pues ya hay una serie de competidores, ¿no? Entonces, las buenas noticias son, hay mucha oportunidad. Las malas noticias es, va a ser muy competitivo, ¿no? Y eso está bien para el consumidor, porque finalmente va a tener, pues realmente productos más eficientes, que tengan más ventajas competitivas, pero como emprendedores, pues realmente nos abre los ojos a decir, oye, yo tengo que, pues, hacer las cosas muy bien. Ahora, con todo esto llegamos un poco a la parte que quizá un poco más práctica que les quería platicar, que tiene que ver ya entrar un poco como, oye, pues hacer un negocio es una suma de muchos factores, ¿no? Necesitamos tener una propuesta de valor muy interesante, que sea innovadora, necesitamos tener una muy buena ejecución para que eso no se quede en ideas, sino que podamos llegar al mercado, necesitamos que toda la experiencia del cliente sea muy buena, y para lograr todo eso, pues normalmente necesitamos dos cosas. Un muy buen equipo y tener los recursos para pagarle a ese equipo y pagar el marketing que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso nos invita a hacernos dos preguntas muy sencillas, que son la misma pregunta, pero desde el lado contrario. La primera es, ¿por qué levantar capital? Y se los acabo de decir, suena bastante trivial, pero vale mucho la pena detenernos un minuto en la parte más práctica y más táctica de cómo hacer esto, que es que muchas veces hay emprendedores, emprendedoras que ven esta oportunidad, ven que hay fondos, ven que hay aceleradoras y dicen, oye, pues yo mi siguiente paso es levantar capital, pero no forzosamente se preguntan ¿para qué? Y el problema de eso es que levantar capital solo porque los demás están haciendo no es forzosamente el mejor plan es tener un plan, ¿no? Entonces, para mí existen diferentes razones de por qué levantar capital y cada uno te va a generar una historia diferente y quizás hasta un poco una técnica diferente cómo levantar capital, ¿no? Entonces yo creo que uno puede levantar capital para crecer. Entonces, si yo ya tengo un negocio que está funcionando,
que si no invertimos dinero igual funciona, pero si le invierto dinero puedo crecer, pues realmente es más sencillo levantar capital que en otros momentos. Entonces yo puedo ir y contar esa historia y decir, oye, yo ya estoy de pelos, esta empresa ya está creciendo, ya vamos hacia adelante, vamos muy bien, y con más capital podríamos estar mejor, ¿no? Y entonces, pues eso te genera la oportunidad de tener una conversación muy sencilla con inversionistas, donde no estás hablando de cosas hipotéticas. Si están en esa situación, lo que yo los invitaría a hacer es hacer un pequeño experimento con poco capital, entender exactamente todos los costos de ese crecimiento e ir con una propuesta más agresiva con gente y dices, oye, mira, yo ya tengo la empresa, ya tengo estas validaciones y con más dinero podría lograr todo esto. Y normalmente ese levantamiento es bastante sencillo. Otro tipo de crecimiento es una expansión, que no forzosamente es lo mismo. O sea, si tú ya tienes un negocio que está funcionando en una ciudad o en un país y te quieres ir a otro país, pues también es posible que quieras hacer una inversión similar de crecimiento. El problema es que las inversiones de expansión pues tienen un costo más grande, ¿no? Normalmente las inversiones de crecimiento es, oye, si gasto el doble en marketing, crezco el doble rápido, consigo el doble de usuarios al día. La inversión de expansión es, oye, tengo que ir y contratar un equipo en otro país, entender otra regulación, entender cómo incorporarme ahí, y pues eso tiene un costo de entrada muy grande. Esas, honestamente, yo les diría, mi recomendación en esas serían no las hagan. O no las hagan hasta que sea obligatorio. Y mi punto es, si tienen menos de 1 o 5% de un mercado, hacer esa expansión, a veces porque creemos que va a haber otros competidores en esos lugares, lo que hace muchas veces es distraernos, ¿no? Entonces estamos ahora distraídos en 2 territorios, tenemos costos que no teníamos control. Entonces esta yo, en mi opinión personal, la trataría de llevar un poco hacia adelante, ¿no? Pero obviamente las 2 inversiones más sencillas o más obvias y que me imagino es donde vamos a estar más todos nosotros, es cuando decimos, oye, todavía no tengo ese negocio que se puede expandir o que puede crecer, necesito conseguir un equipo para desarrollar la empresa, o quizá ya tengo ese equipo, pero necesito tiempo para sobrevivir. Y mi recomendación para esas 2 tipos de inversiones es acercarnos con gente que ya nos conoce o que ya tiene algo de confianza en nosotros. Y van a poder ver ahorita un par de formas tácticas de que ese número de personas sean más grandes, pero normalmente ese tipo de cosas pues realmente lo vamos a lograr de gente que ya conoce nuestro compromiso a lo que estamos haciendo y a proyectos anteriores. Ahora, es muy interesante también preguntarnos el otro lado de la moneda. O sea, ¿por qué alguien invierte? ¿Por qué alguien va y pone ese dinero que tanto esfuerzo le tomó conseguir y lo pone en estas inversiones de tanto riesgo? Y es que pensar en eso nos va a ayudar también mucho a entender cómo es que podemos aproximarnos a estas personas. Inversionistas hay por todo tipo de razones. O sea, incluso les diría que hay gente que invierte en empresas por relacionarse con personas, ¿no? Y suena extraño, pero si, no sé, Bill Gates invirtiera en una empresa y nos invitan a nosotros a poner $1,000, pues yo creo que todos nosotros invertiríamos por la posibilidad de quizá, o que la gente se asocie que trabajamos con Bill Gates, o la oportunidad quizá de un día platicar con él, ¿no? Entonces, realmente hay muchas razones de por qué inversionistas invierten en empresas. Creo que la primera que todo el mundo nos viene a la mente es un retorno económico. Para eso normalmente la gente tiene una tesis de inversión, ya sea un fondo o un ángel, que dice a mí me gusta invertir en este tipo de empresas. Y entonces es muy fácil preguntarle pues, a un fondo, oye, si tú estás invirtiendo sobre todo para retornos, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Piensas hacerlo con un portafolio de muchas empresas? Normalmente, ¿cuánto inviertes por empresa? ¿En qué industrias? ¿En qué segmento? Y entonces, esa es una muy buena pregunta que hacerle a un inversionista de entrada, ¿no? Oye, inviertes por retornos y si inviertes por retornos, ¿cómo lo vas a lograr? Y si no entramos en su tesis de inversión, tenemos que entender que no van a invertir en nosotros. Al menos no ahora. Y van a ver ahorita, un poco más adelante, cómo es que es importante entender estas cosas para sí estar listos en el momento en el que eso funcione. Pero también hay muchas otras personas que invierten por otros temas. Hay gente que quizá en un futuro quisiera emprender y invertir en una empresa en este momento le ayuda a tener un poquito como que esa experiencia que es emprender y esos aprendizajes que pueden venir de hacer una empresa. Otra puede ser para motivar una industria. Digo, pues obviamente todo lo que tiene que ver con gobierno, que de alguna otra forma invierte o trae recursos a emprendimientos, lo está haciendo porque quieren el desarrollo económico que existe de que estas empresas existen. Entonces es muy fácil tener esas conversaciones de, oye, yo quiero hacer una empresa exitosa y tú quieres motivar que haya empresas exitosas, encontremos cómo trabajar en conjuntos. Y la otra, y sobre todo con inversionistas estratégicos, como les decía hace rato, corporativos, pues lo que ellos quieren es tener una buena estrategia donde no haya una empresa innovadora que se les pase, ¿no? Que puedan ellos traer más rápido a que sea una ventaja competitiva para el corporativo.
Y es importante cuando pensamos en levantar capital, pues hacernos estas preguntas de los dos lados, porque realmente, o sea, como que una de las cosas que a veces pienso es que muchas empresas pasan muchísimo tiempo tratando de mejorar su pitch, escuchábamos hace rato, y es necesario que lo hagamos. Queremos poder contar una buena historia de lo que es la empresa. Pero al igual que hacemos eso, tenemos que hacer el esfuerzo de entender cómo la gente va a invertir en nosotros y por qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, sentarnos un poquito a pasar tiempo, no solo preparando el pitch y contando la historia, pues realmente entendiendo un poquito, oye, a ver, ¿en qué entidad legal va a invertir este inversionista? ¿Con qué documento? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Con qué objetivo y cómo vamos a ayudarle a lograr ese objetivo? Pues realmente es interesante, ¿no? Ahora, una de las cosas que me parece muy interesante desde el lado del inversionista y que les comparto como emprendedores, es bien interesante conocerlo, es que nadie invierte en lo que no entiende, ¿no? Entonces, la razón de por qué es tan importante hacer que el pitch sea bueno es porque queremos que el otro lado entienda qué hacemos, ¿no? Qué estrategia estamos tratando de hacer. Pero tenemos que tener más profundidad. Necesitamos que entiendan mucho más del ecosistema emprendedor, de qué es lo que estamos tratando de lograr en el mediano y largo plazo, cómo es la parte legal o a veces hasta de impuestos de esta inversión. Entonces, si quieren levantar capital, y al principio muchos levantaron la mano, entonces estoy seguro que sí, pues eso lo que nos invita realmente es a comprar el problema, entre comillas, de entender también esas otras partes, tanto legales, contables, de regulación alrededor de estas inversiones, para que las podamos explicar, porque los inversionistas no van a hacer ese trabajo. Y de la misma manera, otro de los errores que a veces veo es que pasamos muchísimo tiempo preparando el pitch, preparando la historia, preparándonos para un día estar enfrente de estos imaginarios inversionistas y poderles hacer, ¿sabes?, el pitch y que quieran invertir en nosotros. Y pasamos bien poquito tiempo pensando cómo encontramos esos inversionistas y nos ponemos enfrente de ellos, ¿no? Entonces, como emprendedores realmente creo que deberían de pasar mucho tiempo, o al menos en la misma cantidad de tiempo, preparando esa historia y preparando ese pitch, que relacionándose con potenciales inversionistas y encontrando la manera de hacerlo. Realmente el levantamiento de capital es ventas. O sea, lo que estamos haciendo en el fondo cuando estamos levantando capital es vender una partecita de nuestra empresa. Hay diferentes mecanismos de cómo hacerlo, pero últimamente es una venta. Al igual que cualquier otro tipo de venta, tenemos que perseguir al cliente, ¿no? Tenemos que llegar y decirle exactamente qué le estamos vendiendo. Y sobre todo necesitamos hacerle la pregunta. Muchas veces me topo con situaciones donde los emprendedores van con fondos o con ángeles o con family offices y les dicen, oye, me gustaría tu retroalimentación, a ver si un día quieren ver mi proyecto, pero nunca le preguntan, ¿quieres invertir en mi empresa ahorita? ¿No? Y entonces, el primer tip práctico que me gustaría así compartirles muy claramente es que el primer paso para conseguir inversión es ser capaz de conseguir tu primer no. O sea, vas a conseguir muchos nos antes del primer sí. Pues si ni siquiera estás llegando al primer no, ni siquiera lo estás intentando. Significa que no estás haciendo las preguntas y tratando de llevar a las personas a decir, oye, quiero presentarte mi empresa para que veas si quieres invertir en ella. ¿Cuándo nos podemos juntar? No me interesa invertir. Perfecto, tu primer no. Ese es un gran paso hacia adelante. Una vez que tienes muchos de esos, podemos empezar a buscar el primer sí. La segunda es que muchas veces hay gente que va a tratar de levantar capital, pero ni siquiera ha incorporado su empresa, no tiene documentos legales de cómo podría recibir ese dinero. Nosotros en la industria más de tecnología, muchas de las inversiones que hacemos están incorporadas en otros lugares, muchas están en Delaware. Hay muchas herramientas que permiten incorporar esas empresas y se acercan con aceleradoras o con otros emprendedores, muchas veces les pueden platicar cómo lo han hecho ellos. Y una vez que tienes tu empresa, ya sea aquí en Colombia o en algún otro lado, pues ya sea tú o tu abogado, alguien tiene que hacer un documento con el cual vas a vender estas acciones. Afortunadamente, sobre todo para empresas en Delaware, ese trabajo ya se ha hecho muchas veces. Si ustedes van y buscan SAFE o KISS o Convertible Note, van a encontrar muchos documentos legales que son súper fáciles de entender. O sea, digo, están en inglés, hay traducciones, hay muchos lugares en internet donde puedes encontrar gente que lo explica, pero son documentos legales de 3 hojas, muy sencillos que dicen, oye, estoy en una etapa inicial, mi empresa, todavía no queremos vender acciones tal cual, sino que te vamos a dar este contrato que te promete acciones en el futuro en estos términos. Y
realmente si haces el trabajo de ir y averiguar cuál de estos documentos debes de usar, o te acercas a alguna aceleradora o alguna incubadora que tenga abogados que dan mentorías, si haces todo ese trabajo antes, para cuando llegas a hacer la pregunta con alguien, oye, ¿quieres invertir? Y la siguiente cosa que te dice es sí, y le entregas un documento, firma y te deposita, acabaste. Si cuando te dice sí, le dices, perfecto, regreso pronto, ya que tenga todo listo, y te vas, y te tardas 2 meses o 3 meses en incorporar la empresa, tener los documentos, todo esto, para cuando regresas, es muy probable que esa persona te diga, no, pues yo ya pensé que te habías ido, no sé, ¿no? O sea, ya me gasté el dinero, lo que sea. Entonces, yo no empezaría a levantar capital hasta que ya tenga realmente todo lo que necesito para poder ir y hacerlo bien. Una de las cosas que también muchas veces sucede, y que es un tema bastante largo, pero es importante que empiecen a reflexionarlo en este proceso de levantar capital, pues que una de las cosas que va a cambiar mucho es, oye, ¿en qué valuación vas a invertir? ¿No? O sea, ¿cómo evalúo yo mi empresa en este momento? Y mucho de lo que hemos visto es que la gente lo que hace es tratar de tener levantamientos en etapas, ¿no? Donde hay etapas donde dices, oye, en esta etapa voy a levantar poquito dinero porque estoy en la parte de desarrollo, y más adelante voy a levantar dinero ya que estoy en el momento de crecimiento, y al hacerlo de esa manera y no tratar de levantar tanto dinero al principio, pues voy diluyéndome menos porque la empresa va valiendo más, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una empresa más pequeña que está más en etapa inicial, pues tu valuación va a ser más baja, evidentemente. Conforme tú llegas a una situación ya de crecimiento, donde tu empresa es ya bastante claramente un negocio y se puede comparar con algunas de las metodologías que existen de evaluación, ya sea compararte con una empresa pública o entender el dinero que estás generando, pues cómo eso puede generar una evaluación de una empresa. Como la mayoría de nosotros estamos en una etapa muy temprana, lo que yo les recomendaría realmente es una serie de 3 temas muy claros, ¿no? Entender, ¿cuánto es lo menos que ese inversionista va a necesitar tener para estar realmente incentivado en ayudarnos, ¿no? Si yo voy y le digo a alguien, oye, estoy empezando una empresa, invierte un poco de dinero en mí, te doy a cambio el 0.1%, pues evidentemente va a estar menos inclinado a hacerme introducciones con personas interesantes, con otros inversionistas, en sentarse a ayudarme, que si le digo te quiero dar el 10% por ese dinero. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? El otro factor importante es entender los siguientes inversionistas, ¿cuándo van a ver que realmente todavía la empresa es tuya y no de alguien que invirtió muy loco, ¿no? Entonces, si vas con un siguiente inversionista y le dices, oye, le di el 90% de la empresa a mi tío porque puso la inversión inicial, pues es probable que un siguiente fondo diga, no, pues ya mejor hablo con tu tío porque tú no eres aquí el del negocio, ¿no? Ese número normalmente es entre 5 y 25%, ¿no? Entonces, en una etapa temprana yo me sentiría cómodo en ese sentido, ¿no? Y el tercero es un comparativo con otras personas en tu comunidad, ¿no? Si vas y dices, oye, todos mis amigos levantaron una evaluación de tanto, o todos los de esta ciudad que levantaron en esta etapa levantaron en tanto, pues es probable que cuando vayas con estos inversionistas te digan, sí, eso es lo que hemos visto normalmente, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer un poco de eso. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando cuando estás buscando un buen inversionista? Pues como les decía, es muy importante que tengas, pues realmente, como les decía, la estructura de quiénes son los dueños de la empresa que hagan sentido para tu comunidad y para los inversionistas y para ti. Que los inversionistas sean buenas personas, o sea, googléalos antes de tomar su dinero para ver que no estén en ningún escándalo y que su dinero viene obviamente de buenas procedencias, que están alineados con lo que estás tratando de hacer y que te pueden agregar valor, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Ahora, hace rato les decía, pasamos poco tiempo realmente entendiendo cómo encontrar inversionistas en nuestra red, en nuestra ciudad, en nuestra industria. Lo que hay que hacer es definitivamente pasar tiempo pensando en esto y teniendo un proceso. Una forma para empezar, pues, es entender quiénes alrededor de mí o tienen plata o conocen gente que tiene plata que me pueden ayudar y me pueden dar una primera reunión, ¿no? Después de eso, es pensar, bueno, ¿qué otras personas como yo, es decir, otros emprendedores y emprendedoras de mi ciudad, han hecho este proceso y me pueden presentar a personas que podrían hacer sentido? Otra, pues es ir a eventos de industria, como en este, donde pueden conocer a muchas más personas y literalmente volteen alrededor de ustedes y todas las personas que ven es alguien con quien se pueden acercar y decirle, oye, tú también estás tratando de emprender, conoces a potenciales inversionistas, ¿cómo ha sido tu experiencia?, etcétera. La siguiente es en LinkedIn. Sorprendentemente, mucho de lo que nosotros hacemos es encontrar, no sé, por ejemplo, si ustedes van y encuentran un inversionista ángel que esté invirtiendo en startups en Colombia o en Barranquilla
y entran a su LinkedIn y ven con qué personas está conectada esta persona, les puedo asegurar que van a haber otros 3, 4, 5 personas con un perfil similar. Si puedes mandarles un mensaje y decirles, oye, me interesa platicar contigo, pues es probable que puedas generar una relación. Y ya más adelante, conforme tu empieza a crecer, y empiezas a tener una cierta presencia, pues vas a darte cuenta que también hay gente que empieza a llegar a ti. Ahora, el consejo práctico que les quiero dar, así que de verdad, si alguien hubiera regresado en el 2012 y me hubiera dado es casi que un regalo, es ir con inversionistas es un proceso muy difícil. Como les decía al principio, nosotros hemos ido con 1000 para conseguir 50 CIS. Y entonces, en algún formato podrías decir que tenemos 5% de éxito cuando vamos a una reunión con inversionistas, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta pensar que tenemos 100% de éxito. O sea, el 100% de las veces que nos reunimos con un inversionista, conseguimos nuestro objetivo. Y el consejo es muy sencillo, cambiar de objetivo. En vez de tratar de decir, voy a ir a esta reunión con la intención de conseguir su dinero, lo que voy a ir es a tratar de generar una nueva relación. Muy sencillo. Decir, oye, tomaste la reunión porque evidentemente te interesa el emprendimiento. Yo tomé la reunión porque estoy haciendo un emprendimiento. Evidentemente tenemos algo en común. Entonces, te quiero presentar la empresa y ver si te interesa en este momento invertir, o darnos consejos, o conectarnos con otras personas. Pero más importante aún, lo que me interesa es conocerte, entender tu estrategia, saber qué estás buscando y ver si en este momento, o en un momento en el futuro, podríamos hacer negocios juntos. Si llegas a tiempo, preparado, preparada, haces una buena presentación, el 100% de las veces vas a lograr eso. La gente te va a decir, sí, por supuesto que me interesa. Mira, en este momento yo estoy invirtiendo en empresas con estas características. Y tú mismo puedes decir, pues eso no es lo que estoy haciendo, pero qué padre, muchas gracias. Conoces a alguien que le puede interesar lo mío. Y la segunda cosa es que ese es el inicio de una relación. Si no volvemos a interactuar con esa persona nunca más, pues no logramos el objetivo. El objetivo es realmente seguir hacia adelante. Entonces, si yo les digo, oigan, tengo esta empresa, invertirían en ella, pues me van a decir, no sé, cuéntame más, ¿no? Probablemente no. Pero si les digo, tengo esta empresa, pues es más probable que digan, mira, al menos trae crecimiento. Entonces, si ustedes esas personas las siguen manteniendo al tanto de diferentes maneras, y ustedes van bien, van resolviendo problemas, van avanzando, van creciendo, aprendieron diferentes cosas, o incluso fracasaron y ahora están haciendo otra empresa con otro equipo, pues esta persona va a ver, wow, esta es gente seria, que está aprendiendo, que está en un camino emprendedor y que tarde o temprano le va a pegar. Y cada vez que les das una actualización tienen que reevaluar si este es el momento en el que se tienen que subir a esto, ¿no? Entonces, el proceso de levantamiento de capital necesita que realmente le pongas atención, que lo tomes de manera disciplinada y en algún otro formato, o sea, todo esto toma de verdad muchísimo tiempo, o sea, es posible que gente a la cual yo empecé a conocer hace 8 años y que no invirtió en nosotros, con esta estrategia de seguir actualizándonos y generando la relación, quizá en 2 años o en 5 años, cuando volvamos con la siguiente actualización, nos diga, sí, esta vez sí quiero invertir, ¿no? Entonces, quería cerrar rápido como una anécdota, ¿no? De cómo se ven estas empresas y cuánto tiempo toman, ¿no? Una de las mejores inversiones que hemos hecho en Colombia es una empresa que se llama Allenda. Ellos son una cadena virtual de hoteles. Y digo, les cuento rápido la historia como para que entiendan cuánto toma esto. Nosotros conocimos al equipo de Allenda en el 2012 en un evento en Medellín. En ese momento estaban haciendo una agencia de desarrollo de sitios de internet para hoteles. Y querían que invirtiéramos en ellos. Sin embargo, nosotros no invertimos en agencias que hacen cosas a la medida, invertimos en empresas de producto que son escalables. Entonces les dijimos, no gracias. Nos siguieron manteniendo actualizados de todo su progreso del 2012, 2013, 2014, 2015, y en 2016 su actualización decía, oye, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio ahora a hacer una plataforma para que hoteles se puedan asociar con nosotros y podamos hacerle una serie de valores agregados. Les damos soporte al cliente a través de WhatsApp, damos precios dinámicos, los conectamos con diferentes canales de ventas y corren toda la operación de ese hotel a través de nuestro sistema. Aparte invertimos en los hoteles, una serie de cosas interesantísimas. En ese momento decidimos invertir, últimamente invertimos en 2017 y ahora en 2019, pues estos son los números que tienen. Son una empresa que ha vendido 400,000 noches de hoteles en 9 ciudades de Colombia, que tiene 110 hoteles y han hecho $9 millones en ventas, ¿no?
Pero es ese camino donde desde el 2012 están conociendo la industria, están conociendo a gente que les puede ayudar, están tratando de avanzar todos los días a aprender un poco más. Y pues últimamente lo que a ellos les ha pasado con todo esto es que realmente han logrado que todos los inversionistas que están alrededor de ellos los estemos siguiendo, ¿no? Estemos diciendo, oye, ¿cómo podemos acercarnos? Cuando volteamos a ver un poco a ellos como cadena, en Colombia, pues son la cadena más grande de hoteles comparado contra todos estos demás hoteles, que incluso si los sumas a todos juntos no alcanzan el número de hoteles que tienen ellos, ¿no? Entonces, por último, les digo dos cosas muy rápidas y ya con esto cierro. Una, ese es mi correo. Si me mandan un correo, contesto muy rápido si me mandan correos cortos. Si me mandan correos muy largos, los guardo para un momento en el que tenga tiempo, pero les aseguro siempre contesto. Estoy en Twitter como @dfst. Y, pues más importante, la misma historia que les digo yo de actualicen a los inversionistas, manténganlos al tanto. También tengo yo un correo con el cual mantengo a quien quiera darme su correo al tanto. Entonces, si entran a dfct.co/newsletter, pueden dejarme su correo y una vez al mes les voy a compartir una actualización de mí y lo que he aprendido ese mes. Muchísimas gracias. Gracias a Santiago Zavala por mostrarnos el panorama de la recolección.